Bueno, vamos a tratar el tema de la comunicación, ¿no? En el curso de comunicación, soy el profesor Marco Giordano Maquera y vamos a tratar este primer tema que es la comunicación de este curso. Entonces, ¿qué es la comunicación para nosotros? Vamos a definirla. La comunicación, en todo caso, es la palabra que proviene del vocablo latino, ¿no? Comunicare. ¿Qué significa comunicare? Justamente poner en común, ¿no? Compartir, intercambiar o hacer participar a alguien de algo que es realizado por todos los seres vivos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los seres humanos, nos comunicamos, participamos de repente en una conversación, estamos comunicando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces, a eso le llamamos comunicación. La comunicación humana, en todo caso, es la interrelación social que consiste en transmitir nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, incluso órdenes, ¿no? Y estos signos ya están estructurados. Estos signos estructurados los llamamos lengua. También hay signos que ya nosotros usamos convencionalmente, que también vamos a ver ese estudio, ¿no? Entonces, hablando de la comunicación verbal, o sea, lingüística, en el que usamos una lengua, ¿no? Veremos entonces que hay escrita y hay oral. En la parte escrita veremos que las cartas, los diarios, los libros, ¿no? Son eso, aquello que está escrito en nuestra lengua, ¿no? Para poder comunicarnos, para transmitir nuestros pensamientos y sentimientos. Oralmente, ¿no? Vemos también que podemos hacer diálogos, recitales, debates, conversaciones, ¿no es cierto? Entonces todo aquello que se hace de manera oral, pero usando, como les dije otra vez, la lengua. Hablando de la comunicación no verbal, o sea, hablando de aquello que no es no lingüístico, aquello que no usa la lengua, sin embargo, usa colores, ¿no? Usa también sonidos, ¿no? Puede ser sonidos, imágenes pueden ser mímicas también, claro, ¿está bien? Símbolos, como vemos también ahí, los símbolos, ¿listo? Entonces vemos señales, gestos, colores, sonidos, ¿listo? Sin embargo, ahora hay la comunicación también no humana. En esta comunicación no humana vamos a dividirlos en dos, ¿no? Serían las animales. Los animales entonces sabemos que usan, ¿no? Es instintiva, usan los instintos para comunicarse. Vemos ahí un lobo aullando, ¿cierto? Entonces el lobo aúlla porque es su instinto de comunicar a otro lobo, seguramente que hay peligro, ¿no? Instintivamente, por instinto él comunica. No es que tampoco lo haya pensado, haya analizado qué tipo de mensaje va a mandar, lo voy a mandar con colores, no. Simplemente lo hace por instinto. Los vegetales también se comunican, ¿está bien? También se comunican, pero su comunicación es espontánea. Este tipo de comunicación espontánea, ¿no? Se da de manera química, ¿está bien? Vemos que hay algunas plantas, por ejemplo, que cuando van a ser devoradas, ¿no? Entonces estas segregan ciertos químicos para comunicar a las otras plantas también que segreguen estos químicos y alejen a los depredadores. Ese tipo de comunicación también se puede dar en los vegetales, ¿está bien? Sin embargo, los animales, ¿no? Al comunicarse instintivamente, van a realizar no solamente sonidos onomatopéyicos, también puede ser que hagan gritos, movimientos corporales también pueden hacer, ¿está bien? Ahora, entonces, vamos a decir que la comunicación humana, por un lado, sería convencional, es decir, habitual, ¿no? Ya conocemos nosotros y ya nos hemos habituado a ese uso de una lengua. Usamos el pensamiento nosotros para poder comunicar, ¿no? Lógicamente lo pensamos antes de decir algo, antes de escribir algo, siempre pensamos. Además está doblemente articulado. En cambio, en la comunicación no humana, ¿no? Vamos a ver que es no convencional, porque seguramente no está reglamentado, ¿no es cierto? Además es instintiva, ¿no es cierto? Esta comunicación que no es humana, porque habíamos dicho, ¿no? Y también puede hacer uso de sonidos onomatopéyicos. Ahora vamos a hablar de los elementos, ¿no? Y aquí vamos a ver
los elementos, por ejemplo, serían el emisor, ¿no? ¿Quién es el emisor o qué es el emisor? El emisor es aquel que va a elegir, ¿no? Elige que y va a seleccionar los signos. ¿Qué signos son adecuados para yo comunicar lo que quiero decirle? ¿A quién? Al receptor, ¿no? Entonces yo tengo que codificar si soy el emisor. Tengo que codificar ya a través de signos, a través de un lenguaje, tengo que codificarlo. El receptor sería en todo caso ya aquel al que está destinado el mensaje, ¿no es cierto? El receptor es aquel que va a realizar el proceso de descifrar, de decodificar el mensaje. O sea, va a interpretarlo, ¿no? Va a interpretar aquel mensaje que ha sido enviado por el emisor, ¿cierto? En cambio el mensaje, ¿no? El mensaje es la información, esa información que le va a llegar, ¿no es cierto?, al receptor, ¿no es cierto? Esa información es el contenido, ¿no es cierto? Pueden ser sentimientos, pueden ser ideas, pueden ser acontecimientos, puede ser información relevante, ¿no? O incluso información no relevante, pero es información de todas maneras, es ya un mensaje. El código, en cambio, ¿no?, es el sistema o es el conjunto de signos, ¿está bien? O reglas que van a compartir, ¿no?, el emisor con el receptor, ¿está bien? Para realizar este proceso de comunicación. El canal más bien va a ser ese soporte físico de la comunicación. Es decir, es el medio por el cual, ¿no?, se transmite la información, se transmite este mensaje entre el emisor y el receptor. El referente más bien sería aquella realidad, aquel momento, en todo caso diremos, ¿no?, que se presta para transmitirse esa información. ¿Está bien? Es ese momento de la realidad. ¿Está bien? Es el momento. No hablamos aquí solamente de tiempo y espacio, porque eso sería más bien circunstancia, contexto. Más bien estamos hablando del momento, ¿no? ¿Qué circunstancia está sucediendo en ese momento? ¿Ya? Eso sería el referente. En cambio, el contexto sí hablamos de tiempo y espacio. ¿Está bien? Hablamos del tiempo en el que se está produciendo la información, a qué hora, ¿no? Y también diríamos el lugar, ¿no? Si estamos en el patio, si estamos en una oficina y se está produciendo esa información. Es el contexto, ¿no? La oficina. ¿Listo? Además puede existir también como un elemento, pero vamos a decir que es el ruido, sería más bien aquella interferencia que se produce dentro de la comunicación. Las clases de comunicación entonces van a ser distintas. Vamos a ver, por ejemplo, que se pueden dar por el tipo de código. Por el tipo de código van a existir lingüística y no lingüística. Entonces, la lingüística, ¿no?, por el tipo de código sería aquella que utilizamos como código la lengua, ¿no? Estamos utilizando. En este momento, por ejemplo, estoy usando yo, ¿qué lengua? El castellano, ¿no es cierto? Estoy usando el castellano. Entonces, ahora, este castellano, yo puedo escribirlo, así como vemos en la imagen, ¿no? O podemos hablarla, como están oyendo ahora, ¿cierto? No lingüística, en cambio, ¿no?, se realiza cuando el emisor utiliza como código los gestos, los colores, las formas, los sonidos. Estamos viendo en la imagen también, ¿no? Seguramente eso está transmitiendo un tipo de información también, que sería no lingüística, ¿no? Porque el color ya transmite un cierto tipo de información, ¿no? De acuerdo a los colores, claro. De acuerdo a los movimientos, miren, a los gestos que hace un policía también, es justamente, ¿no?, un tipo de información diferente. ¿Listo? Hablando también por el espacio del emisor y el receptor, puede darse directa e indirecta. Directa diremos entonces cuando los dos, por ejemplo, componentes, que sería el emisor y el receptor, se encuentran compartiendo el mismo espacio, ¿no? Vemos aquí en la imagen, ¿no? Aquí están en el mismo espacio, están hablando, seguramente le está conversando, le está enseñando, en todo caso se está produciendo una información en el mismo momento, ¿cierto?
En cambio, en indirecta, diremos entonces que no están ya en el mismo espacio, ¿no es cierto? Y mucho menos podría ser que también no estén en el mismo tiempo, ¿no? Porque puede ser una conversación de un lugar a otro lugar, ¿no es cierto? Puede ser una conversación por celular de un lado a otro lado del mundo, ¿no es cierto? Entonces puede ser que se dé también esto a través del chat, a través de las llamadas telefónicas. Por la relación entre el emisor y el receptor. Pueden darse de distintas maneras. Se puede dar interpersonal e intrapersonal. Inter sabemos que significa entre, ¿no es cierto? Entonces, entre personas, diremos, interpersonal, entre personas. O sea, el mensaje llega hacia otras personas, por ejemplo, una conversación, leer un libro, ¿no es cierto? Puede ser un diálogo, ¿no es cierto? Entonces, a ello vamos a llamarle interpersonal, ¿no? Entre personas. Intrapersonal, en cambio, sería más bien dentro de, ¿no es cierto? Estaría dentro de, tengo una conversación dentro de mí mismo, ¿no es cierto? Una comunicación que se realiza con uno mismo. Puede ser es un monólogo o un soliloquio, ¿no es cierto? Aquello que se realiza, por ejemplo, con Segismundo en La vida es sueño, ¿no es cierto? Un soliloquio. Eso sería entonces intrapersonal. Hablando de la dirección del mensaje, en cambio, nos vamos a ver que hay bilateral y unilateral. Bilateral hablamos cuando es recíproca, ¿no? El emisor y el receptor intercambian roles, es decir, uno le va a decir probablemente algo, ¿no? Por ejemplo, en un debate, ¿no? Le va a decir cómo está la economía, ¿no? En tu país, probablemente la otra persona va a decir, bueno, en mi país está así, 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 seguramente van a conversar, y el otro también va a responder, entonces hay una conversación fluida, ¿no es cierto? Entonces van intercambiando los roles, uno se va a volver emisor, o va a cambiar, se va a volver receptor, y van a estar intercambiando los roles. Puede ser también que se dé una conversación telefónica, porque yo le voy a conversar, ¿no?, a mi mamá a través del celular, entonces ella también me va a responder, y se va a convertir en emisor también, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos en cambio de unilateral, estaríamos hablando de que el emisor no puede convertirse en receptor, ¿no es cierto? O al contrario, podría ser que el receptor no puede convertirse en emisor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando miramos la televisión, ¿no es cierto? En ese caso hay un emisor, pero nosotros no podemos responder a la tele, ¿está bien? Entonces de eso estamos hablando, ¿no es cierto? También en un libro, claro que puedes leer tú el libro, sin embargo no le puedes responder al autor. No le puedes responder al autor, claro, porque estás leyendo, ¿no?, su creación. O la radio también cuando oímos, ¿no es cierto? Y vamos a analizar un pequeño texto para ver más o menos algunos de los elementos, ¿está bien? Entonces, el texto va a ser, por ejemplo, dice, rápido, tu dinero si no quieres perder la vida. En este caso, ¿no?, el referente, hemos dicho que era la realidad, ¿no?, el momento, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la realidad, ¿no?, en este texto? La realidad va a ser que se produce un asalto, ¿no es cierto? Se está produciendo un asalto en ese instante. El emisor, ¿quién es el emisor? Ah, puede ser un ladrón. ¿Cuál será el propósito? ¿Cuál será el propósito? El propósito que motive el desarrollo, ¿no?, del texto es amenazar, ¿no es cierto? Ese es su propósito de este texto. El mensaje es el discurso que dirige al receptor, ¿no es cierto? El mensaje, ¿a qué mensaje le está diciendo? Ah, si no quiere rápido tu dinero, si no quiere perder. El receptor, ¿no? El receptor dirige el mensaje a cualquiera, no está dirigiendo a cualquiera, le dirige exactamente a una persona, ¿no es cierto? A una persona, la ha escogido esa persona para cometer ese robo, ¿no? Elige como receptor entonces a una persona a una persona común, ¿no es cierto? Sin mayor mecanismo de autodefensa. O sea, esta persona tiene que estar seguramente, puede ser una persona mayor, puede ser una persona, un adolescente puede ser, ¿no? Y por eso comete justamente el robo a esa persona porque sabe que no va a tener defensa. Entonces, estamos viendo que ese es el receptor, ¿no? El efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? Entonces, vamos a ver que el efecto que produce, ¿no?, va a ser que
tenga miedo, pues, ¿no? Tenga miedo. Entonces, viendo estas condiciones que se están generándose en este contexto, en este texto también, ¿no? El receptor queda seguramente intimidado, ¿cierto? De miedo. A no ser que el ladrón se haya equivocado, ¿no? En elegir el receptor apropiado. En este caso, sería inesperado, ¿no es cierto? El efecto, porque quizás sea una persona preparada, ¿no? El lenguaje. Ya, seguramente un ladrón no va a hablar en un lenguaje no culto, va a usar entonces un lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Con elipsis. ¿Por qué le llamo con elipsis? Porque va a eliminar algunas palabras, ¿no? Para hacer más corto también el intercambio de palabras, ¿no es cierto? El contexto, el tiempo y el espacio. El tiempo, bueno, es constante, ¿no? Porque está ocurriendo, ¿no? En un tiempo constante. El espacio, en cambio, va a ser un lugar solitario. Lógicamente ha escogido un lugar solitario para cometer este asalto. El modo, ¿no? El modo, en forma oral, claro, porque le va a comunicar directamente, ¿no? A la persona. ¿Listo? Solamente eso en el curso de comunicación en nuestro tema.